¿De acuerdo? Muy bien, pues como hemos comentado, buenos días, soy Javier Lozano. Comenzamos con esta sesión de automatización de procesos de negocio con Microsoft. Es lo que se persigue en la misma. Primero, nosotros lo que queremos ver es, a través de las distintas personas que van a participar, en concreto, pues René Fuentes, que nos va a explicar algunos temas relativos a organización de conexiones, datos de Power Platform. Hoy vamos a hablar de Power Platform. En el caso de René va a hablar más con temas de infraestructura de Azure y de conectividad. Y en mi caso, pues voy a tratar temas que tienen que ver con la automatización de procesos. Posteriormente, nuestros amigos de México, de Secutrain, tanto Lourdes como Jorge, que tú eres la directora y Jorge el gerente de ventas, nos va a comentar algunos de los casos, testimonios y metodologías que hemos tratado. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, primero René va a tratar de conectores, es decir, vamos a ver hasta dónde se puede conectar Power Platform, específicamente con Azure. Como sabéis, Azure, tecnología cloud de Microsoft, es una de las principales propuestas tecnológicas que hay en el mercado mundial para poder ofrecer infraestructura, soluciones y servicios que están creciendo constantemente y que nos va a permitir también, uno de los principales problemas que tienen las aplicaciones de negocio son precisamente las de conectarse con el mundo de otras bases de datos, de otros entornos tecnológicos, conectores. Estos datos, ¿cómo lo vamos a poder integrar? ¿Cómo podemos hacer integraciones? Bueno, pues nos va a explicar y probablemente haremos una sesión específica posteriormente, precisamente de cómo conectarnos con Azure. Posteriormente voy a comentar los principales aspectos relativos a la Robotics Process Automation, o automatización de procesos de negocio, en los que vamos a activar una serie de componentes. Vamos a visualizar cuál es la propuesta de Microsoft. Vamos a también repasar algunos componentes y vamos a ver algunos ejemplos realizados y también pues, hacer alguna pequeña práctica que nos permita hacernos una idea, ya que posteriormente pues, este tipo de soluciones van avanzando y se van planteando también, podemos ver con más detalle y especializados en determinadas tareas, ¿no? Que probablemente también en el futuro veamos con más detalle algún tipo de caso específico. Bien, en esa iniciativa, nuestro primer objetivo, en ese caso ya me gustaría, bueno, pues, además de daros de nuevo a todos la bienvenida, y veo que todavía se está conectando alguno, pues dar paso a nuestro colega, René, y que nos va pues, a explicar algunas ventajas y algunas características de Power Platform a nivel de conectores. Muy bien, René, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Bueno, muchas gracias y bienvenido a todos por estar ahí y un evento más que con mucho esfuerzo nuestro colectivo de Nanfor pues ha preparado para vosotros. A mí me toca hablar sobre lo que son los conectores de Power Platform. Si vamos a hablar de conectores de Power Platform, pues primero tenemos que hablar de lo que es el Power Platform. Que Power Platform es un entorno de servicios basado en la nube que nos permite no solamente a nosotros, sino a cualquier persona o cualquier organización poder realizar, desarrollar todo tipo de aplicaciones robustas y seguras con nuestro objetivo empresarial. Es necesario mencionar que Power Platform es creado con código de bajo nivel y abarca las tres nubes que tiene Microsoft, de las cuales podemos mencionar la primera, que es el Office 365, Azure y Dynamics 365. Pero no solamente nos vamos a limitar a eso, sino que también Power Platform nos permite de manera interactiva y transparente poder integrar nuestras aplicaciones que nuestra organización desarrolle y cree, no solamente con la nube, sino que
a través de todos los múltiples servicios que nos brinda Power Platform. Los principales pilares de Power Platform son estos que estáis. El primero del que vamos a hablar es el de Power BI. El Power BI es un Business Analytics, que es una solución destinada a la inteligencia empresarial que permite unir diferentes fuentes de datos. Por decir un número, pues, podría decir 65. Pues Power BI nos permite procesar, modelar, analizar, presentar de diferentes maneras, ya sea en gráficos, ya sea en forma de reportes, a través de paneles informativos, diferentes resultados de nuestros procesos empresariales y de negocio. Y esto todo de una forma muy fácil, interactiva e intuitiva, pero además Power BI nos permite conexión a través de múltiples servicios y múltiples fuentes como bases de datos, etc. El segundo pilar sobre el cual está construido Power Platform es el Power App. El Power App es un conjunto de aplicaciones y servicios, aquí se incluyen también los conectores, y que nos proporcionan un entorno de desarrollo de aplicaciones ágiles para crear y desarrollar aplicaciones personalizadas de nuestro propio negocio o utilizar las que ya están hechas por terceros y utilizarlas en nuestro ambiente empresarial para obtener más provecho con respecto a todo nuestro desarrollo. Y que la principal tarea es que tengan una interacción ágil, dinámica, amigable con los usuarios. El tercer componente sobre el cual está constituido Power Platform es Power Automate. Power Automate, Javier seguro hablará un poco más, pero yo solo les menciono que es una solución inteligente basada en la nube que usa diferentes triggers o desencadenadores o disparadores para crear flujos de procesos empresariales, tareas que son repetitivas y que nosotros queremos hacerlas, minimizar el tiempo, minimizar los costos y hacerlas de forma robotizada, de forma automatizadas, ¿verdad? Esto pueden ser transacciones, procesos de negocios y que sencillamente se repiten y no es necesario tener una persona hoy en día ya para que estos tipos de procesos automáticos, repetitivos, lo estén haciendo. A día de hoy no existe un solo proceso, podríamos decir que no existe un solo proceso de negocio que no se pueda automatizar. El último pilar sobre el cual descansa Power Platform es el así llamado Power Virtual Agent, los agentes virtuales. Esto nosotros seguramente ya hemos interactuado, son aquellos asistentes virtuales, los chatbots de servicio que dan atención al cliente. Cuando llamamos a una empresa y nos atiende un asistente de voz, pues ese es un chatbot y nosotros hemos interactuado. Este es uno de los pilares más sobre el cual Power Platform se fundamenta para crear un mejor servicio, un entorno completo empresarial a nuestro ambiente de negocio. Algunas de los enfoques, de las aplicaciones, de las herramientas más a bajo nivel que utilizan estos pilares, pues podemos mencionar los conectores, que es lo que voy a hablar yo, que los conectores pues son aplicaciones que sirven para integrar dos o más aplicaciones, APIs o servicios. Es decir, yo puedo de forma transparente y robusta conectar dos aplicaciones diferentes para mi propio beneficio y necesidad, ¿verdad? También tenemos lo que es el AI Builder, que es el Artificial Intelligence Builder, que no solamente es inteligencia artificial, sino va más allá, incluye lo que es el aprendizaje automático, el Machine Learning, que agrega capacidades a la Power Platform para modelar y optimizar procesos de negocio. Estas herramientas aquí abajo se integran con cualquiera de los pilares arriba, con Power App, es decir, a cualquier aplicación yo le puedo integrar elementos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático para hacerlo más robusto y tener un mejor procesamiento
de mi formación y tener un mejor resultado en mi negocio. El último elemento del que voy a mencionar es el Common Data Service. El Common Data Service que hoy en día se llama Dataverse. Este es por decir con dos palabras, una base de datos. Es una aplicación que me permite almacenar de forma segura los datos utilizados por las aplicaciones empresariales. Los datos de Dataverse se almacenan en forma de tablas y el Dataverse nos facilita la administración, la protección, nos presenta metadatos enriquecidos para una mejor manipulación de una forma más ágil, más transparente, más sencilla para el usuario, y también, como mencionaba, estos se integran con los pilares, pero también se integran con las nubes, por decir un ejemplo, con Dynamics 365, ¿verdad? Desde el punto de vista de la información, si vemos en Power Platform y tomamos los datos como información, hablaremos de los flujos y los conectores. En Power Platform, la movilidad de los datos, la información se mueve o se almacena, se transmite desde un punto a otro, o de una aplicación a otra, o la almacenamos en una base de datos, ya sea de diferentes partes. Entonces, si hablamos de la movilidad de los datos, usaremos, por ejemplo, un conector, el cual hablaré un poco más adelante, que me permite conectar dos aplicaciones, unir dos puntos de donde sale la información hacia dónde va, o también puedo hablarlo desde el punto de vista del flujo unidireccional, en el cual yo creo una copia y la llevo a otra ubicación. Los conectores, que son los conectores, bueno, desde el punto de vista de los conectores, vamos a mencionar que un conector es un proxy o un contenedor alrededor de una aplicación de interfase que permite que el servicio subyacente comunique con Microsoft de los pilares de Microsoft, ya sea Power Automate, Power App, con Azure, con Logic App de Azure, y proporciona una forma de tal que los usuarios conecten sus cuentas y se aprovechen de un conjunto de acciones y activadores prediseñados para crear aplicaciones y flujos de trabajo. Como mencionaba, con dos cosas podemos mencionar de que los conectores pues integran dos aplicaciones, como que si fuera una única sola, y la información se transmite de un punto a otro, mueve los datos de una aplicación a otra. Desde el punto de los flujos, pues el origen de los datos son infinitos, realmente no son infinitos, pero son tantos que se ve una gran cantidad de datos. Desde el punto de vista de archivos, ya sea JSON, ya sea PDF, ya sea texto, XML, coma separated value o archivos separados por coma, valores separados con coma, pero no solamente archivos, sino carpetas, sino, por ejemplo, Google Analytics, bases de datos en la nube, bases de datos locales, SharePoint, correos electrónicos, etc. El origen de datos para el flujo de datos es una gran cantidad y variado. Si vemos los datos como comparados entre los flujos y los conectores, si vemos desde el punto de vista de su esencia, si vemos la actualidad de los mismos, podemos decir de que los conectores tienen los datos en tiempo real, mientras que los flujos de datos pues, es una forma estática y un poco más como una foto, una instantánea, una captura de la misma. Si vemos los datos desde el punto de vista de su dirección, vemos que los conectores son bidireccionales, es decir, pueden caminar de un punto a un fin o del fin al punto inicial. Mientras que los flujos son unidireccionales, solo tomamos una instantánea de dónde están y van en una sola dirección. Los conectores pueden modificar los datos, mientras que los flujos de datos no, ¿verdad? Y ahora los ejemplos, pues ahí podemos tener, en la medida que avancemos, podríamos mencionar muchos ejemplos con respecto a lo que es los conectores. Vamos a ver uno nosotros a continuación y que es el que yo les voy a hablar, ¿verdad? Bien, vamos a suponer de que yo trabajo en una empresa en la cual doy soporte técnico, o tal vez trabajo en una empresa en operaciones y yo recibo correos electrónicos con facturas, o tal vez en operaciones yo estoy recibiendo correos electrónicos en los cuales en mi asunto llevo un artículo o un número de factura establecido. Yo necesito que esa información almacenarla en alguna hoja de cálculo, en un Excel, y extraer de ese email pues alguna información. La información pues ya sería un poco más particular, pero vamos a decir que yo quiero capturar lo que es el asunto, el cuerpo, la fecha, de quién viene ese correo electrónico.
Entonces, bueno, para ello vamos a crear un conector que lo que me va a hacer es automatizar este proceso de un correo electrónico que me lo lleve directamente a lo que es una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear un conector? Bueno, los conectores, como mencionaba anteriormente tiempo, están bajo lo que es el Power Platform y se pueden utilizar en lo que es el Power Automate. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero irnos a esta página, y en esta página web de Microsoft, que es flowmicrosoft.com, que es el emblema de conectores, nos vamos a tener que loguear. Si no nos hemos logueado, nos va a pasar una ventana. En la ventana vamos a escoger conectores y luego la tarea es crear un flujo. Como vamos a crear un flujo de información, tenemos que ver el origen. El origen, lógicamente, es el correo electrónico. Luego, tenemos que desencadenar o crear un trigger, configurar ese trigger o ese desencadenador o ese disparador. Entonces, una vez que hemos seleccionado la aplicación origen, lo que tenemos que hacer es configurar. Si no nos hemos registrado, nos tenemos que registrar, lógicamente, porque si no, no tenemos acceso a la Outlook. Registramos la aplicación y comenzamos a configurar el desencadenador. Una vez que comenzamos a desencadenar, mejor dicho, a describir aquella característica del desencadenador que queremos de la aplicación, o sea, los datos que vamos a obtener, pues pasaremos a la acción, que la acción es guardar esos datos en una hoja de cálculo, ¿verdad? Y en esta parte, en esta acción, pues ya le vamos a decir cuáles son los datos que queremos, y luego solo realizar una prueba y verificar que los resultados son los que realmente tienen que ser. Bien, vamos a ello. Entonces, tenía que haberme logueado porque después se pierde a veces un poco tiempo. Bueno, nada, lo haremos desde un principio. Me voy a loguear en mi correo electrónico, como estáis viendo, y aquí estoy en mi Outlook. En mi Outlook yo tengo que, tengo que conectarme a OneDrive, porque es donde tengo que almacenar mi Excel, ¿verdad? Y también tengo que ir a Power Automate. En Power Automate, como si recordamos, yo podía irme a través de esto, pero también como Microsoft Outlook me da la oportunidad, yo aquí en Outlook, en esta pestañita, busco todas las aplicaciones y aquí voy a... lo único sí que me he salido del correo electrónico, que lo voy a necesitar, tengo que decirle de que me lo abra en una nueva ventana, ¿verdad? Entonces aquí el Power Automate, le hago clic derecho y le digo que me lo abra en una nueva ventana. Bien, perfecto. Yo ya he subido el archivo, ¿verdad? Miren, hace 40 minutos lo subí. Si lo abrimos, el archivo de Excel, vamos a ver de que en este archivo tiene los datos que yo voy a capturar. Este es mi Excel y esta es la información que yo voy a capturar de mi asunto, de quién es escrito, el asunto, el cuerpo y la fecha. Ok, esta es una tabla que si nosotros vemos, cuando yo la marco la tabla, me sale aquí diseño de tabla, y en diseño de tabla me aparece el nombre, ¿verdad? Lógicamente, esta tabla yo la puedo crear aquí. Si observamos, aquí no está creada esta tabla, entonces yo lo que hago es copiar la información que yo quiero capturar del correo electrónico, lo marco, le creo un diseño, digo que lo esté aquí, le digo que esa tabla va a tener un encabezado, le doy OK, me aparece automáticamente un diseño de tabla que al pinchar, pues me va a dar el nombre de la tabla. Yo lo puedo cambiar el nombre de la tabla, pero yo necesito guardar ese nombre porque después me lo voy a necesitar. Yo sé que la tabla es la tabla 3, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que ya he creado yo mi tabla, pues la subo a OneDrive, que es lo que ya tengo aquí. Bien, una vez que yo estoy en Power Automate, me va a dar esta página de inicio. Yo tengo que irme a conectores. Aquí están mis flujos, diferentes flujos que yo puedo crear. Aquí están los conectores. En conectores, pues, tengo aquellos conectores populares, los que más se utilizan. Si observamos, pues existe una gran infinidad de conectores para todo tipo de aplicaciones que se me pueden imaginar. Y de esa manera poder integrar dos aplicaciones diferentes.
como yo estoy al tanto de que quiero mi aplicación origen es Outlook, clico en origen. Entonces, si recordamos, nosotros mencionábamos de que nos vamos a conector y ahora vamos a crear un flujo. Escogemos la aplicación y ahora vamos a seleccionar el desencadenador. ¿Cuál es el desencadenador? El desencadenador es, una vez que ya he localizado mi aplicación origen, el desencadenador va a ser de que me llegue un correo electrónico. Los desencadenadores ya están creados para los diferentes tipos de aplicaciones porque son los más usados, los más populares. Lógicamente, ¿qué acciones o desencadenador puedo usar yo un correo electrónico? Pues cuando llegue un correo electrónico, cuando se marque un correo electrónico o cuando llegue un correo electrónico con mi nombre, ¿verdad? Cuando se elimina un evento, cuando se modifica un evento, etcétera. Estos son los desencadenadores. Una vez que yo he pinchado en la aplicación origen, busco el desencadenador, que en este caso es, llega un correo electrónico nuevo, ha llegado un correo electrónico nuevo, y fíjense bien de que si aquí yo no estuviera registrado, no me aparecería el inbox. ¿Qué es el inbox? En un correo electrónico existen diferentes carpetas. Una de ellas es el inbox, que es donde llegan los primeros, los correos electrónicos nuevos, pero no solamente existe esa carpeta. Si pinchamos aquí, aquí hay bandejas de entrada, de salida, borradores, correo no deseado, correo eliminado, elementos enviados, ¿verdad? Entonces yo realmente puedo escoger las carpetas. Ahora, existen mostrar las opciones avanzadas. ¿Qué son las opciones avanzadas? Pues son filtros a través del cual yo puedo restringir la información sobre la cual llega mi correo electrónico. Por ejemplo, una sencilla, decir, filtrar por el asunto. Hablábamos de que si yo soy de soporte y obteniendo factura y en el asunto me llega mi factura, yo puedo establecer un código de factura de tal manera de que solo aquellos electrónicos que lleven ese filtro en el asunto con la factura o con, digamos, por ejemplo, un ticket de incidencia, entonces son los que van a capturarse en mi hoja de Excel, ¿no? Va a ser lo único correos que van. Entonces, aquí yo tengo más filtros, puedo filtrarlos por la dirección de aquellos que lleven con copia y que tengan una con copia a un destinatario específico, o que lleguen con copia y también lleguen a otras personas, o que lleguen desde un correo electrónico específico, o que incluyan datos adjuntos. Solo aquellos que incluyan datos adjuntos, por ejemplo, puedo poner que sí, entonces solo aquellos correos, o también la importancia. Hay correos electrónicos que se caracterizan por la importancia, sea alta, baja, media, etcétera. Pero como este es un ejemplo un poco más sencillo, lo vamos a dar así. Entonces, una vez que hemos creado, ya estamos en la etapa en que nosotros hemos configurado el desencadenador, hemos dicho, y ahora vamos a agregar lo que es la acción. La acción es el nuevo paso. El nuevo paso es que vamos a escoger la aplicación destino. ¿Cuál es la aplicación destino? Excel. Hay que tener un poquito de cuidado porque si escogemos Excel de empresa y no estamos logueados como empresa, pues me puede dar error. Entonces aquí tengo que escoger no el de la empresa, sino que OneDrive, porque es el personal. Ahora bien, esta es la aplicación. ¿Qué vamos a hacer con la acción? Nosotros, ¿qué queremos en Excel? Bueno, ¿cuál es la acción que se va a hacer en Excel? Vamos a actualizar una fila, vamos a eliminar una fila cuando llegue un correo electrónico, vamos a obtener hojas de cálculo. No, lo que vamos a hacer nosotros es agregar una fila, porque la información la vamos a obtener del correo electrónico, la capturamos y la vamos a agregar a una fila. Una vez que ya he hecho esto, pues se me va a poner la opción, me va a pedir desde qué carpeta, ¿verdad? El archivo, desde dónde va a venir. Aquí yo le estoy poniendo la carpeta. Si observamos aquí en OneDrive, pues tengo otras carpetas, documentos, imágenes, pero de forma en la raíz es donde yo aquí tengo documentos, imágenes, algo personal, pero yo ya he escogido que es mi información. Ahora, una vez que ya me haya leído mis datos, me va a encontrar mi tabla también, ¿verdad? Y en mi tabla va a comenzar a leer los campos que están en mi tabla. Y los campos que están en mi tabla, si recordamos, era de asunto y copia, que son los campos que yo. ¿De dónde voy a recoger yo? ¿Cómo voy a rellenar en la tabla de después? Entonces me va a leer del correo electrónico de dónde viene, ¿verdad? Nos vamos al asunto, también hacemos un match con el cuerpo, ¿verdad? Y en la fecha tenemos que agregar, vamos a ver, hoja de recepción, porque aquí me dice fecha
y hora de sesión. Vamos a agregar la fecha. Entonces, una vez que ya hemos hecho, le decimos guardar, porque nuestro conector es sencillo y me dice su flujo está listo para usarse, ya he hecho el conector, puedo continuar con más pasos, puedo enviar esta información que ha sido una base de datos, agregar otras historias, y ahora aquí puedo probar y me dice que no tengo errores, no tengo advertencias, eso está muy bien, y ahora ya lo puedo probar. Y entonces lo puedo probar manualmente o automáticamente. Vamos a probarlo manualmente, le digo guardar, ¿verdad? Entonces esto, para probar ahora cómo funciona, envíense un correo electrónico. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es aquí desde mi otro correo, del correo de la empresa, voy a enviarme un correo para probar de que de forma automática se lee mi correo electrónico. Entonces fíjense bien que aquí ya tengo el correo. Voy a agregarle un asunto porque es una de las partes que se va a guardar en la hoja de tabla. Y bueno, aquí tengo un cuerpo bastante hermoso, pero bueno, yo había creado esto y ya le digo enviar. Entonces le doy enviar y nos vamos aquí, el flujo se está ejecutando. Fíjense bien que aquí ya me está dando respuesta. A veces, bueno, qué suerte, porque ahora en la tarde tardó como media hora en darme respuesta, pero ha tardado solo 4 segundos darme vuelta. Entonces yo me voy a mis flujos, que es donde va a aparecer mi flujo creado, me voy aquí y aquí me dicen que ha sido correcto. Entonces ahora, eso sí, aquí tengo que la conexión de Outlook a Excel ha sido satisfactoria. Entonces ahora lo único que me queda es actualizar esto, que a veces no se actualiza porque esto está en la nube, pero no se actualiza de forma muy rápida, pero es correcto. Fíjense bien que ya tengo ya mi información. Aquí está la hora, perdón, bueno, esa es la hora con respecto a la nube, pero aquí tengo ya otra información con respecto a quién le envió el asunto que habíamos escrito. ¿Se acuerda que habíamos escrito asunto, que habíamos puesto asunto de conectores, etcétera? Entonces, como podemos observar, hemos creado un conector de una forma interactiva muy sencilla y hemos realizado la prueba y hemos verificado los resultados, y de esa manera, pues, hemos dado una breve demostración de lo que es el flujo, importante y muy interesante mundo de lo que es la robotización, la mecanización de los procesos empresariales y de negocio, que tiene un gran potencial y también un mercado abierto laboral muy, muy expectante y muy, muy bueno. Yo creo que con esto terminaría yo mi exposición. Si tienen alguna pregunta, la podéis hacer. A ver, aquí tengo algunas preguntas. Sí, muy bien, René. Si quieres, pues, por favor, por chat lo vas respondiendo porque vamos Perfecto. un poco fuera de plazo. Vale, perfecto. Pues nada, Muchas gracias. yo agradezco y ahora, cualquier pues, pregunta, ya sabéis. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, René, por tu información. Y bueno, a mí me gustaría comentar alguna cuestión relativa a la parte de... El objetivo principal es que veamos las ventajas que tiene el RPA, no solamente como una tecnología específica, con crecimientos, donde ha habido muchas empresas y entidades que han ido creciendo, sino también donde nos encontramos con Microsoft. Por eso había una cuestión que era el tema de los datos, que precisamente ha estado comentando René. Y a mí me gustaría también pues terminar lo que ha comentado principalmente con la potencia que tiene el Power Apps en temas de datos dentro de toda la estructura de Microsoft Dataverse, o lo antiguo como Data Service, a nivel de gestión de datos, con los flujos de datos que han comentado, las diferentes opciones que tenemos para poder crear diferentes conjuntos de datos. La integración con Azure en Data Lake, con todos los servicios de Data Lake. Por supuesto, las conexiones que vamos a ver, porque nosotros ahora vamos a hacer una práctica, ¿no? De cómo, por ejemplo, alguien que hace un proceso repetitivo durante las semanas, departamentos de administración, departamentos operativos, nos encontramos con que están realizando tareas y queremos que se repitan, que se automaticen, que al final
las personas se dediquen a tareas realmente humanas repetitivas o robotizadas. Pero para ello es muy importante no solamente que nosotros tengamos una aplicación como podemos tener en Microsoft, como la solución del Power Automate Desktop, ¿de acuerdo? O la solución de escritorio de flujos, ¿verdad? Que es lo que se traduciría dentro de lo que es el modelo, sino sobre todo y también la capacidad de conexiones que nos ofrece Microsoft. En este caso tenemos más de 400 conectores, como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? No solamente conectores, tenemos también posibilidades, como veremos luego, que precisamente con el Power Automate Desktop tenemos que tener gateways o pasarelas, como tenemos aquí integradas con nuestros portátiles o nuestros ordenadores personales, de manera que cualquier acción que realice una persona en un flujo local va a ser capaz de poder integrarse posteriormente en un enorme conjunto de soluciones dentro de la organización. También lo más importante, que nos lo piden en las empresas, las entidades con las que colaboramos, es yo quiero saber cómo conectarme a mi base de datos de Oracle, a mi base de datos específica, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos operativo. Con lo que nosotros actualmente tenemos, porque podemos tener 400 conectores, pero yo necesito hacer un servicio push o necesito hacer un determinado elemento, una conexión específica que me permita gestionar o recoger información o que me permita crear un conjunto de acciones, ¿no? Entonces, para eso, también, a través de Power Apps, en el área de conectores personalizados, Microsoft nos permite realizar un conjunto de acciones, como vemos aquí, que es conectarnos a distintas webs y crear un elemento, por ejemplo, de cargas de usuario. Este sería una opción en un conector. En otro conector que podríamos establecer otro tipo de acciones, pues podrían ser más orientadas a organización, como en el caso de operaciones que puedan ser, por ejemplo, el análisis de sentimiento. Aquí conectados hemos hecho una aplicación o un conector que nos permita generar pues, la detección de sentimiento de inteligencia artificial con una aplicación específica. Podemos, dentro de nuestras APIs, están integrados además en el sistema de RPA. Al final, nosotros aquí, cuando estamos hablando de RPA de Microsoft, no solamente estamos hablando de una aplicación que nos va a permitir gestionar y automatizar procesos, sino, y algo muy importante es la posibilidad que tiene Microsoft, a través de este tipo de tecnología, de poder activar un conjunto de soluciones que ya tenemos disponibles y que están plenamente integradas. Por ejemplo, en este caso tenemos un conector donde estamos realizando 6 acciones. Acciones de recoger recursos, borrarlos sobre bases de datos a través de APIs. Estas tecnologías, como la tecnología de las API Service de Azure, pues precisamente es uno de las potencias del RPA. Y bueno, vamos a ver un poco qué es RPA porque vamos a hacer el seguimiento del concepto. Pues, ¿qué es un RPA? Pues un RPA es algo que puede ser muy sencillo, es decir, nosotros podemos tener una actividad, nosotros queremos generar pues, una serie de tareas y esas tareas nos las vamos a poder crear o las vamos a poder ejecutar, por ejemplo, pues en el propio modelo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una tarea específica que he creado ahora antes de la sesión, que se repite. Nosotros, por ejemplo, compramos materiales. Esto es un ejemplo de una compra de material que automáticamente, ¿esto qué es? Esto es un conjunto de pasos. Esto es un conjunto de pasos, en total son 19 pasos. El original tiene 45 pasos. Estos 45 pasos lo tiene que hacer una persona durante su día a día. Si nosotros recibimos en nuestro sistema online 30 pedidos a la semana o 40 pedidos a la semana y son 40 multiplicado por 12 o 15 minutos, estamos hablando de, además, otro problema. No solamente la rapidez de la ejecución, sino evitar los errores que se puedan plantear dentro del contenido. Aquí lo que estamos haciendo, ¿qué es? Que lo que hemos hecho ha sido un proceso automatizado sobre una aplicación web que aparece aquí, y no vamos a andar con teorías primero, vamos a ver primero la realidad, luego nos vamos a los conceptos, ¿no? Porque si no, queda un poco... Nosotros nos gusta mostrar las cosas. Ya de momento os presento el Power Automate Desktop.
para empezar el aperitivo de la reunión. Power Automate Desktop tiene un conjunto de elementos que están integrados. Nosotros podemos hacer grabaciones a través de web o a través de escritorio. Y nosotros vamos a utilizar un conjunto de entornos. Aquí hay una serie de elementos, la barra de herramientas, una serie de operaciones, que como veis, aquí aparecen siempre conceptos, aparece la grabación, ¿no? Estamos en un elemento donde las grabaciones son muy importantes, aunque no es solamente el elemento fundamental para poder crear operaciones de repetición de procesos, sino también tenemos las acciones. Power Automate Desktop tiene más de 400 acciones disponibles para el usuario. Usuarios que puedan permitir realizar diferentes tareas, como la de, por ejemplo, crear una hoja Excel o activar una hoja Excel. Vemos aquí, buscando, vemos las distintas tareas que nosotros podemos hacer con un Excel. Todas las tareas que nos permiten ejecutar, activar, crear. Y nosotros, además, no solamente podemos crear un conjunto de elementos dentro de la estructura, veríamos aquí en las acciones, sino que también nosotros podríamos crear en modo de automatización. Nosotros podemos irnos a trabajar con elementos como crear variables, gestión de variables. Aquí vemos las distintas tareas y la explicación que nos hacen. Nos hace la aplicación. Power Automate Desktop tiene también elementos condicionales. Por ejemplo, si el archivo existe, realizar una acción específica. Por ejemplo, el for each. El for each se usa mucho para cuestiones de Excel, para ejecutar operaciones de Excel. Si nosotros vamos a una operación y queremos integrar, luego veremos un caso donde vamos a tener un subflujo, porque aquí tenemos el flujo principal, el main, luego nosotros vamos a poder crear flujos. Tenemos aquí una opción que hemos podido crear. Aquí se crea un flujo y aquí nosotros podríamos crear un determinado flujo. Aquí hay que poner segundo flujo. Vamos a crearlo. Segundo flujo, vamos a grabar. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora nosotros en el segundo flujo lo que vamos a hacer es una grabación. Vamos a hacer una grabación de algún elemento que nos interese realizar, pues a lo mejor de la web que estamos viendo u otra. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, claro, para que todo esto funcione hace falta una serie de configuraciones que ahí no vamos a perder el tiempo hablando de las configuraciones, porque si no estaríamos a lo mejor media hora viendo los distintos elementos. Comentar que para poder grabar con los navegadores tienen que estar configurados, tienen que tener las opciones para poder realizar esto. Para poder también conectarnos con los flujos de cloud, tenemos que tener una pasarela, tenemos que tener activa la pasarela. También, obviamente, tenemos la posibilidad de crear, podemos grabar no solamente con el Power Automate Desktop, la opción de la grabadora de Power Automate Desktop, sino que también tenemos las opciones de Selenium y la propia de Windows, aunque yo os recomiendo la de Power Automate Desktop. Y todas estas cuestiones pues hacen que luego funcione la aplicación. Si yo estoy, por ejemplo, ahora mismo viendo una grabación, voy a hacer una grabación, lo que quiero es grabar algo, ¿no? Voy a quitar este de aquí y me voy a ir a una grabación. Voy a crear una grabación. Lo primero que sí me va a pasar es que en el momento que pulse me va a aparecer un entorno en el que inicialmente nos va a permitir, vemos aquí los distintos elementos, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a realizar es el conjunto de acciones. Si nos vamos a la aplicación, nos vamos a Power Automate Desktop. Aparece siguiente. Y aquí vemos cómo ya tenemos el entorno para poder realizar una grabación. Por defecto nos recoge la que tenemos en ejecutada, porque nosotros podríamos irnos a otra. Aquí si tenemos otra, por ejemplo, vamos a ir aquí antes de iniciar la grabación. Vemos aquí la aplicación de Cogman Marketplace y ahora vamos a iniciar grabación. Si nosotros empezamos a iniciar grabación, a partir de aquí, en el momento que vayamos haciendo actividades, vemos aquí que hay una cosa que se nos está, vemos aquí cómo se resalta los distintos elementos, y esto lo que nos permite es que se vaya grabando.
¿de acuerdo? En el momento que vamos grabando, se van produciendo una serie de pasos que se van generando en el grabador. Si nosotros ponemos en input text un contenido, nos podría dar una serie de elementos como hemos visto antes. Esto inicialmente vamos a pulsar, entrar, todos los procesos, seleccionarlo. Esto sería lo mismo que haría una persona que estaría trabajando diariamente. La grabación se realiza, la grabación la puede realizar cualquier persona. Una de las cosas principales aquí es, como vamos a ver, es el análisis de procesos. La idea en el RPA es que no solamente sea una solución que nos permita trabajar con que las grabaciones las realicen los especialistas o las personas de tecnología, sino también que las personas de procesos o las personas que están realizando todos los días estas operaciones, pues aprendan a realizar estas opciones. En el momento que ya he terminado, en este caso, pues aparece vamos a ver, veis aquí el segundo flujo que acabo de crear y aparecen aquí todos los pasos que acabo de realizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí están una serie de pasos que han sido los elementos que estamos estableciendo, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos con un segundo flujo que tiene estos contenidos que acabo de grabar, este que está vacío y el principal. ¿Y qué pasa? Que nosotros aquí lo que podríamos hacer también es crear o añadir o apoyar este segundo flujo. ¿Vale? Primero lo voy a guardar. Y ya se ha grabado. Y ahora lo que voy a hacer yo es, por ejemplo, si nos puede interesar, pues estamos dentro del flujo, nos interesa que en el paso 12 hemos visto que nosotros deberíamos de añadir una acción, en este caso, una determinada. Entonces, ¿qué haríamos? Lo que haríamos sería, para poder añadir, en vez de una acción, un conjunto de acciones, un conjunto de procesos que estarían integrados en el subflujo, o en este caso lo he denominado segundo flujo. Entonces yo tendría que incluirlo en el principal. Para ello lo que tengo que utilizar es una acción. Y aquí vamos a hacer ya una actividad que es la común dentro del Power Automate Desktop, que es seleccionar la acción y añadirla en el paso que consideramos que es necesario. Y aquí aparece, por defecto, una cosa muy importante dentro de lo que es el Power Automate Desktop, porque me pedís que sean muy prácticas estas demostraciones. Por eso comentamos pues, este tipo de procesos, nada más empezar, para que podáis pues, haceros una idea de lo que sería la parte más de detalle, porque luego vamos a irnos al global. Hemos visto ahora lo importante que es con Microsoft el tema de los datos, es decir, ahora nosotros estamos en el detalle, ahora estamos en el detalle de alguien que está haciendo unas compras todos los días, 4 o 5 veces, y que lo que tiene que hacer es, oye, vamos a hacerlo de manera automatizada. Pero yo tengo que integrar el subflujo. Aquí nos van a salir dos. Nos van a salir el que ya teníamos y el segundo flujo. Pues yo voy a guardar este. En este mismo momento aparecen el segundo flujo. Aquí es donde se ejecutaría. Esto seguro que me va a dar error. Entonces lo que tenemos que ir es depurar y gestionar. Vamos a ejecutar para ver si nos da error. Y vemos cómo se actualiza. Entramos. Ha aparecido aquí. Entraríamos. Aparece, vemos que va a entrar, bueno, de momento me da poco menos errores que normalmente, estamos hoy de suerte. Y entonces ahora, ¿ves cómo vuelve otra vez al flujo? Vuelve otra vez a realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, al final nosotros, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un conjunto de procesos, que sería un proceso sobre aplicaciones web, sobre aplicaciones cloud, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, vamos a detenerlo. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí podemos hacer muchas cosas, desde editarlo, ver todas las opciones que tenemos disponibles. Si nosotros vamos por ejemplo, a utilizar Exchange, recuperar mensajes de correo para ponerlos en un repositorio específico. Algunas de las acciones son acciones que también se pueden hacer con el desktop, con el Power Automate Flow de cloud, en nube, ¿no? En ese sentido, no hay problema. Lo que sí es interesante es que hay muchas tareas, por ejemplo, la de automatización de interfaz de usuario, pues eso se usa mucho, instalación de datos que sean de ventana o de interfaz de usuario. Luego,
temas también que se utilizan y depende también del proceso o del profesional, porque hay profesionales que están dedicados a temas cloud, con lo cual nos tenemos que ir abajo, nos tenemos que ir a acciones que tengan que ver, por ejemplo, con gestiones repetitivas de gestión de grupos, obtener información de grupo, obtener miembros del grupo. Todo esto se integraría igual, vamos aquí, aunque no tenga nada que ver, vemos que siempre el comportamiento de las acciones se basan en un conjunto de parámetros que tenemos que tener disponibles, que se establecen dependiendo de las tareas o de las acciones. Y nosotros tendríamos, en este caso que estamos creando un objeto de directorio activo, una entrada primaria de directorio. Si no disponemos de esta entrada primaria, pues no vamos a poder integrarlo. Obviamente, el desarrollo de estos procesos o de estas acciones se van sofisticando a medida de las funciones o los objetivos que tengamos dentro de la organización. Por supuesto, además de que tenga que ver con directorio activo, tenemos, por ejemplo, operaciones de gestión y creación de instancias. Instancias que tengan que ver, que puedan ser instancias, temas ya más de nube. Y también, como vemos, además de poder integrar y gestionar flujos y gestionar operaciones, también tenemos elementos cognitivos para introducir aspectos como lenguaje natural, activación y analizar segmentos, temas de visión, con IBM también cuatro áreas, idiomas, conversión de documentos, reconocimiento. Todas estas cuestiones se podrían integrar si estamos haciendo rutinas o proyectos de este área. Normalmente, pues en los ejemplos, nosotros podemos también interactuar con los usuarios a través de los cuadros de mensaje, mostrando mensajes para que informativos a los que van a introducir el dato, o también elementos que haya que introducir esa información, el cuadro de diálogo de entrada, donde tengan que trabajar. Otro aspecto interesante también es que determinados, eso es, por ejemplo, pasa con Dynamics 365, determinadas web, determinadas cloud necesitan enviar teclas, lo que es gestión como si fuera teclado, porque no sé si alguno de vosotros si ha trabajado con RPA, pues a lo mejor se ha encontrado con el caso de que quiere introducir datos en una web en una determinada web y por la propia configuración de la web no le permite. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es crear de manera natural con el sistema para que vea que se están produciendo estas teclas. Aquí vemos cómo sería una de ellas, por ejemplo, el modelo de teclas, donde nosotros tendríamos la opción de poner texto, variables o expresiones. Luego vamos a ver el tema de variables. Ahora mismo, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo vemos una variable de flujo. ¿Vale? Entonces, hay muchas variables. Hay variables de entrada y salida, variables de flujo, también los parámetros, los propios acciones tienen ya variables predefinidas. Nosotros, en el momento que creamos una acción, como hemos hecho hace un momento, que ha sido la de la creación de la acción a través de la entrada con un navegador, nos aparece una asignación automática con el modelo de variables. Y nos va a encontrar, cuando tengamos un conjunto de acciones, vamos a ver muchas variables. Vamos a ver variables que luego nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso de utilicemos variables con data. ¿Vale? Bueno, entonces aquí hemos visto ya de momento, para empezar, cómo funciona esto del Power Automate, en dónde nos encontramos. Vamos a ver un poco lo que es RPA y lo que tiene que ver Microsoft con ello, ¿no? Porque al final, cuando nosotros hacemos RPAs, lo que tenemos que ver primero, obviamente, es para qué nos sirven. Al final, RPA, ¿qué es? RPA, pues a mí cuando me lo dijeron hace 1 año y medio, 2 años, específicamente, pensaba que era temas de automatización, pero industrial. Siempre estaba pensando en industrial. Pero un amigo mío, Chema, que no sé si está aquí en la sesión, que precisamente se ha registrado, me dijo que había un partner de Microsoft que estaba creciendo mucho, que crecía muchísimo, que eran rumanos, que habían hecho en una aplicación con C, que hacían automatizaciones. Y yo decía, uy, pues esto parece interesante. Y entonces, bueno, pues me empecé a preocupar sobre esto y nos gustó el hecho de trabajar. De hecho, en este caso es UiPath, el partner, y realmente, pues,
es una de las organizaciones que ha tenido un crecimiento impresionante precisamente porque ha tenido la idea de disruptora, ¿no? De decir, UiPath, pues esperemos, es una compañía, como sabéis, que se dedica a esto, ¿no? Microsoft no es una empresa de RPA, ¿no? Microsoft, pues todos sabemos de dónde viene y no vamos a hablar de dónde viene porque es muy largo y a dónde va, pues tampoco lo sabemos completamente, pero sí sabemos que va sumando, agregando, sumando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues han dicho, vamos a ver, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una de las plataformas empresariales más potentes del mundo con Dynamics 365. Tenemos aplicaciones para gestión de recursos humanos, para gestión de ventas, para gestión de soporte, para IoT, para todo lo que es Dynamics 365, que tampoco me voy a meter en este tema ahora. Nosotros tenemos Power Automate, antes era Microsoft Flow. Tenemos 400 conectores estándares, tenemos estructura con Azure para poder integrar, etcétera. Y resulta que los clientes nos están pidiendo algo muy sencillo que no estamos proveyendo. Y es un tema de cómo podemos automatizar los procesos. Bueno, pues aquí lo que sucede es un poco lo que pasó con Power BI, con Click2Learn, Click2 y todas estas empresas que eran independientes de producto, como en este caso, ¿no? Bueno, pues Microsoft lo compró y nos encontramos aquí con una idea de qué pasa. Entonces, claro, ¿qué hizo Microsoft? Dijo Microsoft, yo no voy a crear una aplicación si hay gente que ya lo ha hecho y lo hacen bien, ¿no? Pues bueno, estuvieron analizando cuáles serían las más importantes, lo más útil, porque esto que os acabo de enseñar no es algo que haya hecho Microsoft en mayo cuando compró esto, ya estaba prácticamente todo, ¿eh? Eso de la izquierda, los datos, acciones, variables, todo esto ya estaba pensado. Ahora lo que está haciendo Microsoft es mejorar, ¿vale? Intentando también integrar y darle una mayor oportunidad a la solución, que ya de por sí era potente, porque en este caso estamos hablando de la solución de Softomotive, que está aquí, y que es la que nosotros estábamos poniendo, ¿verdad? Y que aquí, pues esta sería la que ha adquirido Microsoft, ¿de acuerdo? En ese sentido, Microsoft es en la nube. ¿Dónde nos encontramos? Pues nosotros lo que hemos visto es un punto, un granito de arena en Microsoft, en Power Platform, dentro de lo que es toda esta dinámica, que está integrado además con Dynamics, ¿verdad? Porque al final Power Platform está integrado con Dynamics. Lo que pasa es que en el fondo todo es una unidad, es uno. Es decir, nosotros a través del famoso directorio activo, yo tengo todo y me integro con Azure, me puedo integrar aquí y eso ya lo inventaron los de Microsoft con Windows Server. Lo ha comentado un poco René, no voy a explicar más. A mí lo que sí me interesa hacer hincapié es aquí en Microsoft Dataverse. Porque Microsoft Dataverse nos permite tener unas tablas, unas entidades, una serie de opciones. Acabamos de ver el tema de los datos. Microsoft Dataverse está integrado con un modelo común de datos, donde hay una serie de tablas como pueden ser contactos, cuentas, donde está integrado también Dynamics 365, en el área de marketing, por ejemplo, eventos, donde nosotros gestionamos los casos. Todo esto está integrado. Y esto nos permite una enorme facilidad a la hora de trabajar sobre ello. De hecho, cuando nosotros estamos con Power Automate y automatización de procesos, uno de los trabajos es, bueno, si ya tenemos estas tablas, siempre yo aprendí eso hace 7, 8 años y a través de Dynamics 365 se hablaba de la palabra entidad y ahora lo llaman tablas y filas en vez de registros, pues Power Automate es la base para ver cómo podemos integrar también con las variables de entrada y salida que hemos visto en la parte derecha, aunque no me he pasado mucho con eso. El objetivo principal es, como dice Microsoft, que las personas se centren en las tareas de análisis, de mejora, de procesos, que permita eliminar o reducir al máximo las tareas repetitivas. Lo que os acabo de mostrar. Yo he hecho esto, he hecho una grabación y esto, pues si lo tenemos que hacer desde cero, pues normalmente con el equipo que hemos trabajado internamente, nosotros hemos hecho un ahorro de un 85% del tiempo, que si estamos hablando de unos 12, 15 minutos para hacer unas 50 operaciones o 50 pasos, pues significa una mejora sustantiva y sobre todo también significa una disminución de errores y significa una mejora de la calidad de trabajo de las personas. Es decir, no llegan a un lugar donde dicen tengo que estar todas las semanas, todos los días pasando facturas, ¿no? Sobre todo. ¿En dónde se aplica esto principalmente? Bueno, pues como ya sabemos o podemos intuir,
en muchos casos que tiene que ver con procesos administrativos. Pero aquí hay que generar creatividad, no solamente son procesos administrativos. Hemos visto todos los elementos que nos están moviendo. De alguna manera, aquí hay 4 pilares principales, que precisamente es un elemento de automatización, que bueno, que esto es un tema que lo llevan muchas compañías, pero aquí es un tema que Microsoft es líder, integración. Aquí no hay discusión. Productividad de acuerdo e inteligencia artificial con automatización inteligente. Bueno, ¿qué es importante? Nosotros lo que sí tenemos aquí es un tema de integración. De nuevo, volvemos a lo mismo. La gran ventaja de todo esto es la integración. Integración natural, integración de procesos. Yo me creo un flujo, me creo un flujo en desktop y entonces digo, bueno, lo quiero utilizar y entonces me puedo ir a lo mejor de manera, hemos visto que lo tengo en local, que lo tengo en una aplicación local, que es esta que hemos visto hace un momento. Está aquí, esto es una aplicación local, esto es un archivo que se descarga. Aquí vemos todos los. Aquí sí es importante entender que Power Platform se integra dentro de lo que es el ecosistema Microsoft y se estructura por entornos. Tenemos entornos de test aquí, esto está dividido, igual que los entornos famosos de producción, de desarrollo, de prueba, de formación. Nosotros tenemos aquí pues, varios, el de producción Lanfar Ibérica y aquí el de soporte y luego tenemos el de Contoso, que es donde hago las prácticas. Pues aquí vemos un evento de prueba y aquí nosotros podríamos pues, ejecutarlo. Y también podríamos, aquí vemos el listado, pero aquí estamos viendo la aplicación en premise legacy, o sea, vemos la aplicación que está en local. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, a lo mejor me gustaría irme a otro, a ver esto si nosotros lo tenemos integrado, a ver si lo tenemos disponible en alguna de las aplicaciones. Entonces, aquí lo que nos interesaría sería, hemos visto un ejemplo, ponemos aquí. Bueno, vamos a esto, lo enseño luego, que esto ya es más potente. A ver aquí, estamos en Contoso, veis aquí que de nuevo aparece Contoso, pero ya no me aparece en una aplicación local, ¿de acuerdo? Estáis viendo, ¿no? Una cosita, quería preguntaros, a ver si en el chat me decís, ¿quiénes de vosotros ha hecho ya aplicaciones de RPA? Responderme en el chat mientras os explico. ¿Habéis hecho RPA con Power Automate, con Microsoft, o habéis hecho con otras aplicaciones? Chema, enhorabuena por... Es que Chema es un especialista, entonces me da un poco de miedo seguir hablando, pero bueno, ya que me anima, voy a seguir. Nosotros lo que queremos comentar en este caso es la integración. Nosotros estamos aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Estamos viendo lo mismo que hemos visto antes, vemos aquí los distintos entornos y vemos aquí ¿qué estamos viendo los conectores, ¿verdad? Estamos viendo conectores, pero no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa no sería ver los conectores, a lo mejor a mí me gustaría ver los flujos, ¿no? Y entonces si veo los flujos, aparece aquí un flujo de nube, pero aparece aquí, ¿qué me aparece? ¿Lo veis? ¿Veis aquí cómo aparece? Ni trampa ni cartón. Evento RPA de prueba, integrado. Aquí está integrado. Integrado directamente, ¿vale? Yo voy a poder activarlo. ¿Cómo lo activo? Pues ahora podría editar, podría ejecutar. Lo que acabamos de ver que se ha ejecutado en local, nosotros podríamos aquí también editar el evento. Si voy a editar el evento, en este mismo momento me está ejecutando, está iniciando la aplicación. Ya me voy al local. Aquí podría obtenerla si no la tengo, porque hay que descargarla, volverla a iniciar o continuar trabajando si me encuentro en la aplicación dentro del entorno. Entonces, aquí nosotros lo que haríamos ya sería poder irnos a ver la propia aplicación que aparece aquí, que está en la otra pantalla. Estoy trabajando con 2 pantallas, ¿vale? Y entonces nos encontraríamos con el evento RI de prueba y lo podría editar. Aquí aparece editable, en la parte superior vemos de nuevo cómo se está ejecutando. Esto, claro, aquí tiene muchas horas de trabajo. Estas herramientas, estas soluciones, por eso Microsoft lo ha comprado, porque esto tiene muchos elementos de usabilidad. Si yo estoy, por ejemplo, ejecutando esta tarea, a mí me puede dar un error en algún momento, veo que me está saliendo aquí, vemos cómo se va ejecutando, vemos los pasos, ¿vale? Que el 6, el 7, el 8... Entonces yo digo, bueno, aquí me da un error, aquí no me gusta esto.
en el 13. Pues lo que voy a hacer es pulsar aquí y lo que voy a hacer es deshabilitarlo, por ejemplo. Deshabilitarlo no significa que lo vaya a borrar, porque hay veces que lo borran y dicen, no, ¿para qué? Luego me hace falta. O a lo mejor resulta que me interesa, en lugar de deshabilitarlo, me interesa pasarlo a otro momento. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Pero nos va a poder poner paso a paso, ¿no? Muy importante es también utilidades como ejecutar las acciones acción por acción. Acción por acción me permite que yo voy a ir creando paso a paso, voy viendo si el rendimiento, lo que yo acabo de crear, pues me facilita las acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros nos encontraríamos, si vamos a ver, vemos aquí el entorno, el paso a paso, me interesa mucho que veamos cómo está integrado. Entonces, por una parte tenemos integración. Entonces, tenemos una parte de integración que está demostrado porque aquí nosotros nos vamos a ir ya a todo el universo de Power Automate. Lo hablábamos antes. Nuestro colega René hablaba de Power Automate, ¿no? Nosotros tenemos Power Apps, y como Power Apps tiene todo el entorno, que tiene que ver, bueno, pues hay muchísimas aplicaciones desde Canvas, aplicaciones basadas en modelo de datos, por supuesto Flows, automatización de procesos, y precisamente eso es otra cosa muy importante que tenemos con el Power Automate Desktop. El Power Automate Desktop nos permite integrarnos con los flujos, ¿de acuerdo? Y aquí nos encontramos con uno, por ejemplo, que es uno que luego os voy a dejar un vídeo para que lo veáis después ya. Porque aquí no solamente es que vengáis a esta sesión, sino que luego trabajéis posteriormente para asimilar todos los conceptos y poder ya salir, no tanto como expertos 100% certificados, pero por lo menos ya que os den ideas. Y es este flujo. Este es un flujo bastante interesante, ¿verdad? Aquí tenemos un flujo en el cual lo que se ejecuta es una serie de elementos, que están integrados. Y vamos a ver aquí las conexiones. Para, por ejemplo, ver qué es lo que hace esto, de momento ya vemos aquí algunas cosas que está gestionando. Está metido en el Microsoft Database, con el Common Data Service, con el tema de Office 365, es decir, que está trabajando con los servicios de correo electrónico, en Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que cuando resulta que algo sucede, pues alguien en Teams lo va a ver. Y luego, pues aquí hay varios permisos más que vemos en este elemento. ¿Vale? Como precisamente flujo de escritorio, que ese es el que acabamos de mostraros. Entonces, aquí hay un ejemplo que está integrado todo esto, ¿no? Esto es otra ventaja, porque al final nosotros cuando habla, por ejemplo, preguntas de cómo puedo yo integrar distintos procesos y distintas acciones, pues aquí no solamente tenemos que tener una visión local, sino una visión global. El global del ecosistema, en donde aparecen todas las ventajas de la potencia de desarrollo de aplicaciones que tiene Microsoft en Power Automate, con Power Apps y con el resto de los sistemas, incluyendo lo que acabamos de ver hace un momento, que son los conectores. Y no me olvido y no me aburro de repetirlo, porque al final eso es lo que realmente da la gran diferencia, es este potencial. Entonces, ¿qué es lo que hace este proceso? Pues esto lo que hace es que una determinada cuando llega una factura, en la entrada de un correo electrónico, donde ponen el asunto New Invoice, el sistema de inteligencia artificial que tiene Microsoft en el área de AI Builder, en concreto, el servicio de reconocimiento de formularios, lo que hace el sistema es leer los datos que tienen las facturas que aparecen en PDF y esos datos los insertan para que pueda una aplicación contable generar el proceso. ¿Esto cómo se ve? Pues aquí. Aquí se ve. Esto es lo que hace. Esto lo hemos visto, lo acabo de enseñar en fabricado y ahora luego cuento el cuento, que el cuento está bien, pero si no está fabricado, pues no vale. Entonces, primero enseño el fabricado para que no creáis que os cuento un cuento, sino que cuento cosas de verdad que hemos hecho aquí. Entonces,
el cuento es aquí que una persona, la idea que tiene es yo quiero integrar todos los procesos. Yo tengo aquí pues ya lo más sofisticado, iBuilder, que es reconocimiento de facturas a través de formularios. Esa es una de las ventajas que tiene iBuilder o de servicios que tiene, ¿vale? No es obligatorio utilizarlo, porque además esto va orientado a compañías que tienen un número importante de operaciones repetitivas, como puede ser precisamente la que estamos comentando, ¿no? Que es la de la integración o la de trabajar con este tipo de procesos. Luego tenemos el desencadenador, es un mensaje de correo, que es lo que hemos visto con Invoice. Aparece una analítica y en el momento que se ven estos datos se produce la ejecución de la automatización del proceso. La automatización del proceso es que una serie de elementos se van a gestionar en una aplicación informática. Se van a gestionar en una aplicación de facturación a través de un proceso automatizado en la aplicación de contabilidad. Esto, inicialmente, requiere una serie de elementos, que luego lo dejaré en esta web, para poder visualizarlo. Y aquí vemos un poco dentro de la acción. Vemos, por ejemplo, cómo queda. Este sería el correo, que aparece la factura con el PDF. Y luego nos iríamos dentro de toda la acción. Estaríamos viendo cómo en el propio sistema se va integrando. Llegamos, por ejemplo, en el caso del propio chat, nosotros tenemos aquí una factura. Empieza una factura que llega por correo electrónico. Pues esta factura que llega por correo electrónico la va a visualizar el sistema, va a ver la cantidad. Aquí estamos viendo cómo se puede establecer un conjunto de elementos dentro de la analítica. Este es el correo electrónico que llega con el formato de la factura, que para eso, para que pueda leer el formato de la factura, hay que crear un modelo de aprendizaje, un entrenamiento a través del propio iModel o iBuilder, que tiene un modelo. Ese modelo que se crea genera un entrenamiento y nos permite crear luego que llegue a través de chat una aprobación. No solamente tenemos el flujo, porque no hemos visto que además genera un flujo de aprobación. Aquí vemos que aparecen los datos de la empresa, el director financiero es la única relación que tiene con este proceso, va a ser la aprobación o no del pago de la factura. Si la rechaza, el flujo queda eliminado y recibe un correo electrónico el que ha enviado la factura, y si la aprueba, pues comienza el proceso de pago. Entonces se aprueba y se confirma. Son dos pasos, ¿eh? Es una aprobación con confirmación. Automáticamente aparecería esta operación en el siguiente. En ese sentido, cuando nosotros vamos aquí, este sería un proceso que si nos vamos a alguna a Power Automate, pues podríamos visualizarlo, por ejemplo, dentro de nosotros podríamos crear un proceso específico y vemos aquí la propia aplicación. Vemos aquí cómo la aplicación se graba automáticamente los datos y va grabando en la aplicación contable. Entonces, este sería un proceso que viene desde un correo electrónico que ha analizado, que ha sido aprobado y que se ha gestionado a través de este ejemplo. En este caso es una aplicación sencilla, que es una aplicación de ejemplo que precisamente de Contoso, que Microsoft ofrece, pero que estamos viendo que también se puede perfectamente habilitar para casos de aplicaciones en modo legacy, que estés en esto que estábamos hablando, esto es una aplicación legacy o aplicación local. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué elementos tiene también en nuestro sistema? Bueno, pues también el tema de las APIs. Ventaja que no tenemos que ir desarrollando.
¿Cuál es la arquitectura? La arquitectura es lo que hemos visto. La idea no solamente es automatizar procesos locales, sino también con aplicaciones de Java, de Python, de web. Vemos que tiene una parte de diseño, donde al final, muy importante, Azure, porque todo lo que estamos viendo, todas estas soluciones que no están en local, se basan en Azure, trabajan en Azure, en modo SAS, el Power Automate Desktop, etcétera. Y luego vemos que la ejecución se realiza no solamente a través de procesos, sino también a través de la propia gateway. ¿Qué ventajas tendríamos? Bueno, lo primero es el entorno, que vamos a integrarnos en un conjunto de elementos que ya tenemos disponibles. Y la cuestión de la conectividad, los 400 conectores que va sumando. Al final, Microsoft lo que ha hecho ha sido adquirir una compañía con más de 15 años de experiencia. Lo que pasa es que esto es nuevo. Hace un año, pues había poca... Hace un año no se sabía que Microsoft iba a comprar esto, porque podía comprar cualquiera, y compró Softomotive. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora lo que ha pasado es que Gartner ya antes estaba por aquí, Softomotive. En el caso de Forrester estaba por aquí. ¿Qué ha hecho Gartner? Gartner ha dicho, bueno, analizo el tema, ¿quién es el líder? ¿Sigue siendo el mismo? UiPath. ¿Qué pasa con quién es el visionario? El más visionario de todo ya es Microsoft. ¿Es el líder? No. ¿Lo va a ser? A lo mejor. No sé si dentro de 3 años, como ha pasado con Power BI, va subiendo y se pone por aquí. Prácticamente no tiene ni sitio. O no. Esperemos que para los que somos partners de Microsoft muchos años sea algo parecido. He enseñado algo muy sencillo, algo muy rápido, algo que dé una idea. Pero bueno, que aquí las grandes multinacionales tampoco creáis que hacen cosas que sean diferentes a lo que tenemos nosotros, porque la tecnología que os estoy enseñando es tecnología último modelo. Este es el Mercedes de la tecnología, de lo mejorcito. Aquí vemos a un caso que es público y por eso lo muestro, de lo que hacía, claro, aquí cuanto más proceso y más repetitivo, más ahorro. Seguimiento en Excel, hemos visto, creación de una orden de compra, traducir los nombres a clientes y nombre material, generar un pedido para el proveedor, un email para la entrega, otro email para la factura y aquí otro, todo impreso, se llevaban aquí y se creaban una variedad de OCR. Bueno, pues no os he explicado también, pero hay un grupo de acciones que luego si nos da tiempo vamos a ver que tiene que ver con OCR. Al final lo que ha hecho aquí ha sido pues un caso de éxito en el sentido de ahorro para determinados tipos de elementos. ¿Dónde son los principales componentes? Para un poco vamos a intentar resumir un poco los ejemplos. Hemos visto este ejemplo, que sería un poco los componentes. Aquí lo que hace Power en el caso, repito que esto es voluntario, el usar el iBuilder es voluntario, lo que pasa es que es un ejemplo pues, de rapidez, ¿no? Como nosotros decimos en el modelo de aprendizaje, definimos unos campos en los documentos que lo que hace el sistema es aprender los datos que queremos ponerlos, ¿no? En este caso, pues si fuera una factura española, faltarían los datos, número de factura, entonces hay una serie de elementos que es amount, cantidad y lo que hemos visto dentro del ejemplo. Aquí lo que estamos viendo con el análisis de procesos. ¿Qué son los análisis de procesos? Pues los análisis de procesos es una herramienta que Microsoft ha creado para mejorar la productividad del diseño de las aplicaciones. Hemos visto algo antes. Vamos a ver un poquito dentro del elemento de análisis de procesos. Lo tenemos aquí que es una versión preliminar. Tenemos aquí procesos. Proceso lo que nos va a permitir es que todos los usuarios que tengan acceso a esta herramienta vayan a poder crear las grabaciones, vamos a analizar, por ejemplo, los distintos elementos que gestionan. Vamos aquí un conjunto de ejemplos, ¿no? Vemos aquí la analítica, se puede analizar. Por una parte, lo que nosotros podemos es, como siempre vemos, nueva grabación. O sea, la grabación está al orden del día. Aquí tenemos que tener, los que vayamos a grabar, tienen que tener su Power Automate Desktop y saber el proceso que tienen que grabar. Entonces, lo que se hace es que diferentes personas graban un conjunto de procesos, analizamos los procesos que se realizan en las empresas y en algunos casos se nos llevamos sorpresas
Porque de repente vemos que la delegación de X sitio pues hace las cosas con en tres pasos y en la delegación de Y resulta que se está creando una serie de variantes que hace que se multiplique por 3, como vemos aquí, en el caso de los registros, ¿no? Pues aquí nosotros podríamos ver, en el caso de Christopher Reed, por ejemplo, pues si es la de grabaciones, de manera que al final lo que estamos haciendo es optimizar y seleccionar aquellas que sean las más útiles para la organización. Es decir, nosotros nos podemos encontrar con que en el proceso de análisis pues, encontremos, pues, por ejemplo, el tiempo en ejecución. Pues hay personas que a lo mejor están haciendo el mismo proceso y tardan 50 minutos. Y hay personas que van a hacer todos los elementos y resulta que gestionan, quitamos el filtro. Y aquí nosotros, por ejemplo, podríamos seleccionar las que nos puedan interesar y vemos cómo se van analizando los procesos y nos van diciendo los pasos o las tareas o las acciones que se van gestionando. Dentro del análisis tenemos dos áreas. Tenemos el área de gráfica, que te da una visualización gráfica, y también la información relativa al análisis de tiempo. Dependiendo de las tareas y las aplicaciones, pues nos van dando una serie de datos que nos permiten luego recibir información para poder hacer el diseño de las grabaciones. Entonces, aquí una de las cosas que nos permite también el sistema es poder conocer el tema de registros y las operaciones. Cuando nos vamos al propio elemento de procesos, sí nos interesa también ver algunos aspectos. Nosotros dentro de los procesos podemos crear estos procesos o también podemos trabajar sobre los mismos. Aquí tenemos el iBuilder, está integrado en Power Automate para poder trabajar también dentro de los flujos de escritorio. Tenemos aquí que tenemos la posibilidad de integrarlo en todos los elementos. Dentro del área de... Si nos creamos volvemos al caso anterior donde teníamos el evento RP de prueba que hemos generado antes y que nos ha dado pues, una serie de aspectos. Sí nos interesaría ver también, y vamos a detenerlo, en el momento que se detiene se despliegan las acciones. Nosotros aquí podríamos introducir pues, distintos elementos de acciones. Como vemos, tenemos aquí las variables que tenemos, que tendríamos una variable. Si yo pongo aquí en Excel, integro aquí en el iniciar Excel, automáticamente con un documento en blanco, ¿qué ha pasado a la derecha? ¿Veis que aparece la variable de flujo de Excel? Pues a partir de ahí significa que el sistema ya sabe que vamos a poder interactuar con Excel y sobre esto vamos a ser capaces de introducir pues, determinados elementos. ¿De acuerdo? Pues podríamos introducir elementos en caso de que ya esté ejecutado o podríamos crear sobre determinados aspectos o sobre variables, por ejemplo, nosotros podemos crear aquí el Excel y luego podríamos crear un campo de interfaz de usuario donde vamos a crear las variables. Uno de los puntos que teníamos en la presentación es el tema de las variables de entrada y salida. ¿Qué es lo que nos hacen las variables de entrada y salida? Las variables de entrada y salida lo que nos permiten es introducir o integrar en el Power Automate de estos datos externos, poder tratarlos, procesarlos y luego devolverlos a los flujos. Como hemos hecho anteriormente, hemos visto en el flujo anterior. En ese sentido, nosotros podíamos crear una variable de salida y le podemos dar una serie de datos. Luego esas mismas variables las podemos cambiar, las podemos gestionar para que nos dé otra información. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver el otro flujo, o ahora metemos el vemos aquí lo que son las variables de entrada, las variables de flujo, y nos vamos, por ejemplo, pues a ver el caso de la factura. Nosotros nos vamos aquí a editar
creamos la factura. Y aquí lo que estamos haciendo es editando el flujo. Aquí vemos que tiene otros elementos diferentes. Aquí sería ejecutamos esta acción y vemos que está pasando lo mismo que se producía anteriormente, pero con la aplicación. Es decir, vemos que se ejecuta, estamos ejecutando lo mismo, pero de otra manera. Aquí lo que nosotros podríamos hacer es integrarlo. ¿Y dónde estaría integrado? Bueno, pues aquí nosotros lo podemos integrar y salimos de aquí de la aplicación en local y nos vamos al propio entorno, al entorno de trabajo. Bueno, esto es lo que yo quería enseñaros, que se me ha parado un poquito antes. Aquí vemos lo que está pasando. Aquí hay alguien que está haciendo algo mal. Aquí lo que estamos haciendo es 15 o 7 o 12 personas en una empresa que se dedican a hacer lo mismo. De repente uno empieza por aquí, va por aquí muy rápido, tal, otro va por aquí, ya más o menos, pero de repente aquí hay gente que se va por los lados. Pues esto, a través de este sistema, vamos a localizar al que lo está haciendo mal. Y entonces aquí nosotros vamos a poder, a lo mejor, si vamos quitando datos, pues vamos viendo que hay uno que lo está haciendo, que es el que está creando todo este lío. Con lo cual, hemos localizado un proceso que está mal realizado, precisamente porque las grabaciones, lo que estamos aquí viendo, si nosotros hacemos una grabación, estos son pasos. Estos son pasos, comienza la grabación de datos, y estos son todo elementos que se van midiendo, los tiempos. ¿Vemos cómo ha cambiado ahora? Vemos que todo el proceso, ahora se ve que tenemos estas opciones. Entonces, herramientas que Microsoft nos está dando, que nos está creando, que nos está promoviendo para mejorar lo que ya después sí era una buena herramienta. A lo mejor no era la mejor del mundo, pero sí estaba entre las mejores. Aquí lo que me interesa es ver el proceso, porque el proceso para terminar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy creando aquí vamos a aplicar a for each. El for each que os he dicho antes, que es un ejemplo de una acción que acabo de poner for each, se utiliza, por ejemplo, para que todos los datos, los registros, todas las filas de una Excel se vayan registrando correctamente dentro de la aplicación. Pues aquí lo que hemos hecho ha sido predecir con un modelo, el modelo de iModel. Hemos integrado, ¿vale?, el modelo correspondiente. Y hemos creado los datos y aquí estamos viendo cómo se van generando las acciones, dependiendo de la solución. Es decir, dependiendo de la opción, la persona dice, oiga, yo quiero que usted me diga sí o no, me va a llegar al Teams, que lo acabamos de ver hace un momento. En el Teams está llegando y le digo, si es en positivo, me va a ejecutar un Power Automate. Y aquí es donde está el key de la cuestión. Tenemos el Enter Invoice que acabo de crear y está integrado en todo este proceso automatizado. Porque el caso negativo no lo vamos a ver. El negativo es que va a replicar y le va a decir que ya está. Pero aquí, cuando ya está hecho, su factura de cantidad de tal ha sido aprobada y se genera la operación. En el momento que se ha aprobado, va al registro de los datos. Vemos aquí en el registro de datos, en opciones avanzadas, de manera que el proceso se termina precisamente a través de este modelo, donde aparece el registro y aparece también la ejecución del Power Automate Desktop. Entonces, bueno, aquí precisamente el flujo, todo este de Enter Invoice que está aquí, es el flujo que acabamos de ver, es el que crea todas las acciones. Pero aquí vemos cómo yo, si pulso las distintas opciones que tengo, ¿en dónde entro de nuevo? Pues en lo que os acabo de enseñar. Yo puedo, ahora mismo acabo de crear ya un flujo de escritorio con RPA de una web que hacen las personas constantemente y lo puedo integrar en todo el proceso empresarial. Y me aparece aquí inmediatamente. No tengo que esperar, no tengo que programar, no tengo que saber programación. Muy importante también, porque al final muchos de estos procedimientos, pues luego, si queremos, obviamente, vamos a poder sofisticar e integrarlo con cualquier tipo de aplicación, porque todo esto, como hemos dicho anteriormente, es compatible con los distintos lenguajes.
Bueno, yo no os he enseñado prácticamente ninguna diapositiva y tenía muchas, pero espero que os haya gustado estas demostraciones y como base final de todo esto, lo que sí me gustaría es indicar que si bien es una tecnología nueva que Microsoft está utilizando desde hace menos de un año, sí tiene para la integración con el resto de las aplicaciones, está teniendo mucho interés por parte de los fabricantes, de todas las de clientes, grandes clientes, pero no solamente grandes clientes, porque aquí estamos viendo, integra Power Automate con Citrix, con temas de scripts, lenguajes, bases de datos, Exchange, IMAP, sistemas cognitivos. Vemos la estructura, cómo se hace. Bueno, ¿dónde lo vamos a aplicar? Bueno, pues realmente interesa aplicarlo en procesos estándar, en procesos repetitivos, en procesos predecibles, si nosotros vamos a pensar, y por supuesto, lo más importante aquí es el tema evitar errores, ¿de acuerdo? El asesor de proceso lo hemos visto. Realmente aquí no vamos a parar. Estos procesos también. Al final, toda esta metodología, existe una metodología que hay que seguir. Claro, aquí hay que seguir con acciones, flujos principales, subflujos, grabaciones, variables de entrada y salida, variables de flujo. Lo acabamos de ver. Y lo importante de los parámetros de entrada y las variables producidas automáticamente. Y, por supuesto, las grabaciones como la base. Pero también es verdad que una persona que grabe no vale para hacer RPAs, tiene que saber cómo integrar otras acciones, tiene que saber cómo son las variables. O sea, que la grabación es como la primera parte con la que luego la responsable la persona de tecnologías va a poder crear todo el proceso. Y, por supuesto, otra ventaja muy importante, no solamente la conexión, sino compartir en la organización. Si yo creo un flujo ahora mismo, voy a ser capaz de poder, de hecho, en mi equipo hay varias personas que están trabajando con flujos automatizados que he terminado esta mañana. Aquí vemos las distintas opciones y cómo vamos a poder, y lo hace de la misma manera, es que esto es igual, el que sabe Dynamics 365 prácticamente lo tiene asumido, porque realmente, o el Power BI. Bueno, aquí en cuanto a grabaciones, efectivamente al final necesita un poco de ejemplo. Los parámetros de entrada y salida pues son son estándares, son variables, como vemos aquí, que vemos en esta plantilla, y depende un poco del tipo de aplicación. Sobre todo es si nosotros queremos, efectivamente, tener integración, porque podemos trabajar, como vemos en este caso, pues vemos las variables de parámetros de entrada y salida en el ejemplo que tenemos, el ejemplo estándar, que tiene además, en este caso, Microsoft, con unas variables que se van produciendo de manera automática. Estas no las creamos, las crea el sistema, y estas sí las creamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces son en este caso, pues la cuenta, la cantidad, el contacto, la factura, los datos que va a necesitar este software para ejecutar y poder registrar estos datos. ¿De acuerdo? Claro, todo esto está hecho, ¿vale? Están ya las pasarelas las gateways, está integrado, las aplicaciones las hemos probado. Bueno, esto no quiere decir que todo funcione al 100%. Luego van a aparecer cosas como que de repente me voy a meter en un ejemplo y no me sale correctamente, ¿no? Pues bueno, aquí realmente sí es interesante e importante el poder plantearnos alguna actividad que nos permita también, vamos a hacer temas de depuración, ¿no? Si nosotros estamos dentro de este bloque, pues si vamos a encontrarnos con un conjunto de aplicativos que realmente no nos permiten irnos a la acción final, que sería el poderlo integrar y el comprobarlo en el último uso. Entonces, la depuración y las acciones son fundamentales para poder trabajar sobre el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, las depuraciones se van haciendo pruebas y también con elementos de depuración que nos va a permitir la propia aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí nos interesaría ya comentar desde el punto de vista de acciones simplemente dos aspectos. Que, bueno, esta formación, no sé si tenéis, por supuesto, alguna duda o cuestión, por favor, planteárnosla a través de chat o a través de correo en nuestro modelo que tenemos dentro de nuestra organización. Nosotros, como saben, nos dedicamos a certificaciones. Esta formación y estas sesiones no es publicidad. Ahora, 2 minutos de lo que hacemos, porque hay algunas personas que a lo mejor
pues no nos conocen. Principalmente nos dedicamos a asesorar a consultores y a empresas a mejorar sus procesos, entidades, formándoles y certificándoles en seguridad, que es una de las prioridades. Esta formación que hoy, por ejemplo, RPA, no hay un curso, no hay una certificación oficial. En este caso, por ejemplo, de seguridad, sí, por eso la comento, tenemos una oferta. Pero en temas, por ejemplo, de Dynamics, sí, está el PL200, el PL100, el PL400, los de Power Platform, ¿verdad? Pero sí me gustaría, y también, por supuesto, aquí agradecer la inestimable ayuda y colaboración de nuestros partners en México. Me gustaría también que pudieran hablar, tanto Lourdes Valencia como directora y Jorge Ochoa como responsable de grandes cuentas de Secutrade. Entonces, bueno, les repito, espero que esta sesión os haya sido interesante y os haya abierto las puertas un poco sobre lo que hace Microsoft con el tema de RPA, que hasta hace poco pues era muy desconocido, y nos gustaría poder apoyaros y ayudaros en lo que necesitéis. A partir de ahí, a través del chat o preguntas en soporte@nanfermica.com también os podemos resolver dudas o cuestiones. Y en este momento, no sé si Lourdes o Jorge, los dos, ¿estáis disponibles? Sí, Javier, muchas gracias. Espero a todos nuestros amigos que nos acompañan de México, que ahora sí que hayan descubierto el gran poder de esta nueva plataforma de Microsoft. Y ya no me gustaría entretenerlos mucho para que Jorge Ochoa pueda compartir con ustedes las últimas experiencias que tuvimos aquí en Guadalajara con dos de nuestros clientes muy importantes que ya llevaron todo el proceso de capacitación a través de la plataforma de NANFOR. Entonces, pues muchas gracias y Jorge, te cedo la palabra. Cuando quiera, Jorge, paso yo las diapos, ¿vale? Sí, gracias. Hola, buenos días y buenas tardes en España. Buenos días. Como dice Javier, yo estoy encargado del área comercial de Executrain y pues platicarles brevemente la alianza que hicimos con NANFOR a finales del año pasado. Pues ustedes, los que conocen aquí a Executrain en México, saben que nosotros impartimos los cursos de forma presencial, actualmente remota, pero nos hacía falta un tema muy importante que es un entrenamiento acompañado de aprendizaje, ¿no? En este caso, evaluamos varias plataformas y dimos pues con una empresa muy exitosa, NANFOR Iberoamérica, quien ya tiene bastantes años en España impartiendo cursos y creando contenido. Entonces hicimos esta alianza y como comenta Lourdes, pues ya tenemos casos de éxito acá en México, en Guadalajara, con clientes que ya nos conocían, ¿no? Entonces también aprovecho, tú comentaste, Javier, que no hay una certificación acerca de RPA, sin embargo, pues parte del éxito que ha tenido tu empresa ha sido el crear contenido propio. Y eso, pues existe un curso de RPA con Microsoft Power Apps, ¿no? Para aprovechar también parte del comercial. Adelante, Javier, con la siguiente lámina. Muy bien. Y bueno, estos algunos son testimoniales ya de clientes que nos conocían como la capacitación tradicional y quienes estuvieron involucrados pues en la compra del curso AZ104, que es una certificación de Microsoft. Y pues básicamente Francisco Chacón, líder de producto, pues le gustó mucho el hecho que es una plataforma con muchísima flexibilidad, que siempre está disponible en cualquier momento. También hizo mucho hincapié en, pues al final tú recibes el material oficial y el laboratorio de Microsoft oficial como si estuvieras tomando ese curso presencial, ¿no? Entonces, nos comentó que era muy digerible la información y pues obviamente sí recomendaría NANFOR como por la experiencia que tuvo, ya que existen muchos recursos y al final otro valor que está agregando NANFOR en estos cursos donde hay alta demanda, pues son sesiones en vivo para aclarar dudas, ¿no? Este es el primer testimonial. Adelante, el siguiente. En el caso de Benito Valle, quien es System Engineer, a él le gustó mucho la plataforma por la disponibilidad 24/7. De hecho, él
él comentó que ya tenía viajes planeados y pues ahora sí que se organizó de una forma muy eficiente para terminar el curso, y considerando que esos 3 meses que dura abierto el curso, pues son suficientes, ¿no? Entonces, también él nos recomendaría, ¿por qué? Porque a veces es difícil planear los viajes, las cargas de trabajo, y pues él avanzaba conforme tuviera disponibilidad. Al final de todos estos cursos se presenta un test de aprovechamiento en el cual ambos participantes obtuvieron un alto en su primer examen. Tuvieron una alta calificación, muy cercano entre el 87 y 91%. Entonces, pronto les daremos la noticia de que pues van a aprobar su examen, ¿no? Y bueno, recordarles que si requieren la grabación, estamos a sus órdenes acá en Guadalajara como Executrain en México. Y pues ahora sí, si desean una sesión para platicarles más acerca de esta opción de entrenamiento, que la verdad es muy completa, y como comento, no solamente está el contenido de Microsoft, sino también tienen cursos muy interesantes creados por ellos, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes y agradecerles su participación. Creo que fue muy llamativa y tuvo mucho éxito. Y bueno, ponernos a sus órdenes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos de México. Me alegra que al otro lado del Atlántico tengamos profesionales con tal interés y que visualicen, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra, decía alguno, aunque bueno, la verdad que al final es verdad que los 31 años que llevamos en este sector de tecnologías de la información nos permiten ofrecer conocimientos que han salido ayer, que es nuestro objetivo permanentemente, innovar e intentar mostraros lo mejor para que luego podáis aplicarlo a vuestras organizaciones, tanto la empleabilidad como la capacidad. De la parte aunque el Secutren está en Guadalajara, realmente su ámbito es totalmente nacional, porque con este tipo de soluciones permite ofrecer cualquier tipo de curso oficial de Microsoft en cualquier lugar, desde de Cancún al sitio turístico, al lugar de más industria o la gran ciudad en México, Distrito Federal. Nosotros, muchos de nuestros participantes no están en Madrid, paradójicamente la central está, pero muchos son del norte, del sur, en fin, la mayoría no son de la propia, a pesar de que realmente es una de las ventajas. Nos gustaría también deciros que esto no es una sesión que hacemos así a ver si alguno nos compra. Obviamente encantados de que nos compréis formación porque vivimos de eso, pero vamos a seguir con nuestro objetivo de difundir contenidos, de ofrecer experiencias. Cuanto más podamos repartir y mostrar las experiencias, mucho mejor para todos. Vamos a ir más rápido, vamos a mejorar en nuestro trabajo, y si con esto pues os consigo ahorrar 6 minutos de trabajo aburrido, pues mira, por lo menos hemos ganado algo, porque al final es lo que hacemos, como ahorrar nuestro propio tiempo, que a mí me gusta esto porque me ahorro mucho trabajo repetitivo. Sí, comentaros que seguimos el próximo, os esperamos el 21 de abril, os esperamos con otro tema, un tema muy importante de seguridad, que tiene que ver con la certificación, y que si os van a pasar, os han pasado creo ya la URL para cuestionario, muy importante vuestros puntos de vista, vuestra evaluación del evento, para como siempre intentar mejorar en la medida de lo posible, y daros pues las gracias por vuestra atención, y también por supuesto a todos vosotros esta importante participación que nos ha dado también alegría el comprobar que este tipo de contenido pues es un contenido que os interesa. Por supuesto, a todos los que lo solicitan, la grabación se la va a enviar, y la podéis utilizar de forma abierta, y precisamente por el hecho de haber participado en la sesión, sin ningún tipo de problema. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por el tiempo que habéis estado en esta sesión, y quedamos a vuestras órdenes y disposición. Aquí nuestra colega Alejandra nos acaba de poner
el formulario. Por favor, sí nos interesa que nos rellenéis esto, porque es la única manera que tenemos de comprobar. Aquellos que ya se hayan marchado, pues si alguno sabe, por favor. Sí es importante que nos evaluéis y nos digáis vuestros puntos de vista, qué es lo que os interesa, os gusta, porque así vamos a poder siempre intentar irnos hacia ese objetivo. Nada más, con ello cierro ya la sesión y lo que voy a hacer es terminar la grabación, porque así vamos a poder visualizar. Muy amables y hasta la próxima.